ahí podemos empezar a ver también, ¿no? los elementos que van a posteriormente a consolidarse para hablar de participación, de organización, como medios para resolver problemáticas. El grupo, ¿toca? Sí. El grupo se constituye en un pequeño sistema social, fíjense, cuyas influencias pueden planearse y guiarse para modificar la conducta de sus propios participantes. Es decir, en todo proceso metodológico se habla. Planeación, definición de objetivos. El grupo reconoce el potencial de organización que es más fuerte que personas aisladas frente a la pasión de las mismas para lograr objetivos y solucionar problemas. Y además busca canalizarlas para alcanzar metas de cambio establecidas deliberadamente por los participantes. Entonces siempre, fíjense, tanto en el trabajo social de casa, cuando nosotros lo analizamos y lo desmenuzamos, como el trabajo social de grupo, siempre van a estar presentes estas cuestiones de planeación, de investigación, de diagnóstico, para poder generar cambios. El trabajo social de caso a las personas en sus relaciones sociales, el trabajo social de grupos, en el grupo modificando también elementos de las personas. Muy importante, por eso, esta vinculación. Ahorita vamos a ver esta mirada crítica que muchas veces se le hace a la metodología tradicional. Adelante. Y bueno, aquí vamos a retomar pues, a uno de los íconos del trabajo social de grupo, ¿no? Nada más un libro de trabajo, Natalio Kirchnerman. ¿Cuál es la ruta metodológica que nos plantea Kirchnerman? Un primer momento para el trabajo social de grupo es el momento de la formación, o cuando hay un grupo aparente que puede ser susceptible de consolidar, de organizar en un primer momento, formar, ¿no? Este proceso inicia con la propia motivación para formar. Entonces, el grupo como un espacio de articulación social que continúa a la dimensión personal. Por eso siempre se habla del trabajo social de grupos pequeños. No vamos a hablar ya de organizaciones, o no vamos a hablar de movimientos sociales, que ya después van a ser cuestiones que se van a vincular con el trabajo social, pero que van a estar asociados más a cuestiones más amplias. El trabajo social de grupo siempre fue una perspectiva del trabajo con grupos pequeños, medios, no de grandes grupos, o de movimientos, o de organizaciones. Eso ya será una parte más contemporánea, ¿no? Se forma, dice Natalio Kirchnerman, una vez que se forma, que se está formando el grupo, pues siempre hay divergencias entre las diferentes integrantes, ¿verdad? Un segundo momento que es la etapa del conflicto. Para Kirchnerman, el conflicto debe verse como positivo para el grupo, ya que su elaboración adquiere el autoconocimiento de los mismos, experiencias para afrontar problemas, ¿no? Uno va formando un grupo, pues siempre es como el tiempo que dura para poder embonar una visión en común. Porque, bueno, pues puede haber diferentes integrantes que puedan tener diferentes ideas, pero la noción grupal es cómo esas ideas diferentes pueden llegar a construir un objetivo en común, o objetivos en común, ¿no?
Señalar al grupo una situación puede ser una forma para aprovechar el conflicto. El conflicto en la teoría de grupos es fundamental para poder, ¿no?, ver diversidad, pero ver complementariedad también. Entonces, para Natalio dice formar el grupo, iniciar la formación, el conflicto, adelante. La etapa de organización del grupo, ¿no?, en esta metodología del trabajo social. El conflicto lo que busca es cohesionar y organizar más. ¿Sí? La organización significa la capacidad de autodirigirse, la adquisición de responsabilidades por parte de los miembros, que incluso pueden ser grupos que se organicen por diferentes tareas, división de tareas, división de responsabilidades, ¿no? Juega un papel fundamental ahí los liderazgos, por eso pues también se habla y hemos visto, vimos en las otras, ¿no?, el tema de los liderazgos, siempre en el marco de la organización como un proceso de participación más estratégico y más estable y más continuo, ¿no? Por eso se habla de organización cuando hay espacios de confluencia con metas, con directrices, con diferencias también, pero con cuestiones en común. Aquí el grupo del diplomado, ¿verdad? Pues sí, llegamos, lo formamos, puede haber diferencias y ahora hay un proceso de identificación incluso, ¿verdad? Hasta de afectividad. Adelante. Organización, integración, ¿no? Para Kirchnerman, en su metodología, el nivel de integración del grupo, hagan de cuenta que es el nivel de el mayor como el momento cúlmine de un proceso de grupo, cuando las estructuras están suficientemente ajustadas, articuladas, se conocen, hay interacción, hay comunicación, es como cuando llega al clímax del grupo en términos de su funcionamiento. Formación, conflicto, organización para dar paso al momento cúlmine del trabajo social de grupo, que es el momento de la integración, donde el grupo se orienta ya a procesos más vinculados a esta parte de autogestión, ¿no? Adelante. Y finalmente, algo que personalmente no me gusta mucho cómo se denomina, todos los autores le llaman etapa de la declinación, de la muerte. Yo, fíjense que ahí en una mirada contemporánea siempre he dicho, así como la energía, ¿no?, que los grupos nunca mueren. Los grupos al final, yo utilizo un concepto que en algún momento que tenga tiempo me dedicaré a reflexionar y a escribir. Yo más bien llamo el momento de la irradiación. Entonces, cuando el grupo puede, ¿no?, desestructurarse, pero desde mi punto de vista para formar otros grupos, no para morir, ¿no? Aquí Kirchnerman nos dice, la declinación momento del grupo, a pesar de buen nivel de madurez, en un momento dado disminuye el interés de los miembros, los que se orientan a otras actividades. Esto, por ejemplo, nosotros lo analizamos mucho con las organizaciones juveniles, por ejemplo. Pues sí, llegan a un momento que de repente, no, hombre, pues ya se pelean, se enojan, y de una organización ya se hicieron 3. Como esta famosa asamblea de barrios de la Ciudad de México, que en los 85 se fue una gran asamblea, y ahora hay por lo menos 25 asambleas de barrios diferentes, ¿no? La Patria Nueva, la asamblea Amanecer del Barrio, la asamblea tal. Este tema de
el declinamiento, la muerte, que significa más bien la desestructuración de un grupo primario y la conformación de otros grupos, ¿no? En los procesos sociales, pero bueno, metodológicamente se conoce como la declinación o muerte, ¿no? Y dice, pero lo que dice interesante Natalio es que es una etapa natural, que se da de una manera general al haber desgaste, cuestiones diferentes, y que eso no significa que debe de ser un fracaso por el grupo, sino que el grupo genera otros grupos, ¿verdad? Genera otras generaciones, otros procesos. Entonces, ese es el trabajo también del grupo. Metodología del trabajo del grupo, que vuelvo a repetir, va a ser una orientación muy vinculada a cómo se forman grupos para incidir en la persona. Pero todavía, fíjense, a lo mejor la metodología de Mary Richmond implicaba incluso, aunque fuera de caso, una mirada como más estructural cuando habla de las relaciones sociales, ¿no? Acá tal pareciera como que el grupo es más autárquico, ¿no? Hacia adentro, que ese es uno de los cuestionamientos fuertes también al trabajo social de grupos, al trabajo social tradicionalmente como esto, ¿no? Visto como hacia adentro del grupo. Ahora hay metodologías donde, como lo vamos a ver un poquito, les voy a poner el ejemplo de metodologías que retoman caso, grupo, comunidad, que son muy importantes ahora en los modelos de trabajo institucional en muchas partes del mundo. Muy bien. Y nos vamos rápidamente a ver el trabajo social comunitario. Es un trabajo social comunitario, no es solo trabajo para la comunidad, ni en la comunidad, es un proceso de transformación desde la comunidad, ¿no? Que va a ser muy importante. Desde, y ahora le ponen otro prefijo, que es con la comunidad. Con y desde la comunidad. No para la comunidad ni en la comunidad, ¿no? Que va a implicar, lógicamente, planeación, investigación, vinculación científica, ¿no? Potencialización, empoderamiento, transformación, en el ámbito de un espacio denominado y definido y caracterizado como comunidad. Que bueno, las visiones de comunidad ahora pues, son visiones diferentes, ¿verdad? Antes la visión tradicional era la comunidad, fines en común, casi todos vamos por lo mismo, todos compartimos, todos aportan, todos cooperan, ¿no? Ya en la comunidad, pues, hay intereses, hay conflictos, hay grupos antagónicos, hay diferencias, hay confrontaciones, puede haber también elementos en común, pero la visión propia de la comunidad ahora pues es más, ¿no? Es diferente. ¿Y cuáles? Ustedes ya saben cuáles van a ser, adelante, la ruta metodológica, que no, si nosotros vemos y analizamos bien el trabajo social de caso de Mary Richmond, se diversifica, sí, a nivel de la comunidad, no de la persona y sus relaciones sociales, a partir de construcción de agenda social, de inserción comunitaria, de investigación, de diagnóstico, de planeación, de gestión, de intervención, de evaluación, sistematización y retroalimentación de los procesos. Ahora, adelante, vamos a ver qué pasa con esta metodología que revisamos y con la mirada contemporánea y con la mirada tradicional, que es uno de los elementos que más se ha cuestionado. La mirada tradicional del trabajo social y de su metodología es que históricamente se vieron como métodos independientes de intervención, fragmentados. O hacías trabajo social de caso, o hacías trabajo social de grupo, o hacías trabajo social de comunidad. Se vieron como métodos, sin una aparente articulación entre ellos. Sobre todo
caso que después de la reconceptualización en América Latina pues fue muy cuestionado, ¿no? Por ejemplo, yo en el plan de estudios que yo me formé, no vimos trabajo social de caso, solo históricamente, ¿no? Pero nunca metodológicamente. En el plan de estudios del 76 era un enfoque comunitario y grupal, pero de caso no. Cuando la mirada, ya desde la reconceptualización, va a haber algunos aportes interesantes, que ustedes lo conocen como el método integrado, ¿no? El método, sobre todo el método integrado, que decía que estas tres perspectivas en realidad no son métodos independientes, sino niveles integrales de intervención. Entonces, si tú hacías un trabajo social de caso, el trabajo social de caso te podría llevar en tu plan social a trabajar por lo menos con el grupo, es decir, la familia fundamentalmente, y otras relaciones sociales, laborales o incluso comunitarias. Y si tú hacías trabajo social de grupo, tendrías que estar habilitado para trabajar también con personas especiales, ¿no? Que tuvieran alguna problemática especial, aunque tú trabajaras como grupo, y también el grupo como una forma de articulación ante lo comunitario. O quien hace trabajo social comunitario, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que yo trabajaba con jóvenes, y que de repente tú veías grupos de jóvenes, ¿verdad? No era lo mismo unos grupos escatos que unos grupos de otra identificación juvenil, pero eran grupos al final. Y a lo mejor dentro de esos grupos había un caso de un chico que tenía un problema de uso social de drogas, que a lo mejor no lo tenía todo el grupo, ni lo tenía la comunidad. Esto, por ejemplo, se ve mucho la noción de niveles de integrales de intervención, sobre todo cuando hay metodologías ahora como más duales, más articuladas. Platicaba el otro día con una amiga que trabaja en educación para ver el tema del bullying, por ejemplo. O sea, el bullying tiene una dimensión personal del chico que genera la violencia. Es una dimensión personal. Y claro, hay que ver, ¿no? Específicamente. Pero no es una cuestión solamente personal. Hay que ir a la familia, hay que ir al grupo, porque a lo mejor se cuenta con... No solo es él, ¿verdad? Es tu grupito. Y después hay que ir a la comunidad, ¿verdad? Entonces, esta noción de niveles integrales de intervención es una noción, vuelvo a repetir, donde el trabajo social de caso, grupo, comunidad tiene un engranaje entre sí. No son métodos independientes, sino tienen un engranaje. Se articulan. ¿Sí? No tendría razón de ser esta mirada de que o eres especialista en caso, o eres especialista en grupo, o eres especialista en comunidad, sino que tendrías que tener una formación integral de intervención para conocer todas las metodologías. Yo soy un claro defensor que en el 2017 la formación en trabajo social tiene que retomar esto, no olvidarlo, ¿no? Porque hay gente que dice, no, eso ya pasó, en este caso ya pasó, adiós. 1917, hace un siglo. Pero lo que creo es que hay que retomarlo con una mirada diferente, que es la que te da la mirada de la perspectiva de los niveles de intervención. Ahora, para finalizar, quisiera solamente poner énfasis en algunos elementos que las miradas contemporáneas en ciencias sociales le aportan a la metodología tradicional, ¿no? Uno es la recuperación del sujeto como protagonista fundamental, porque efectivamente en muchas metodologías tradicionales el fundamental es el trabajador social, no el sujeto.
idea. El trabajo social es el agente de cambio, cuando el agente de cambio tiene que ser el sujeto social. Entonces, un elemento importante de una mirada contemporánea de esta metodología, el sujeto como sujeto histórico, con problemas, pero también con capacidad de resolver problemas, ¿verdad? Se trabaja mucho, por ejemplo, ahora, ustedes vieron cuando vino Manuel Velasco, hablamos del modelo ECO 2, ¿no? El modelo de intervención del ECO 2, que ellos llaman, ¿no?, situaciones de sufrimiento social. Gente que está en reclusión, sexoservidoras, población callejera, población que tiene problemas con las adicciones, y que por más problema que tenga, tiene también capacidad para poder enfrentar, dar respuestas y superar, ¿no? Entonces, muy importante el tema de los sujetos, no como personas, sino como sujetos. ¿Qué implica hablar de un sujeto? Que es un protagonista, que es activo y que tiene problemas, pero también capacidad de resolución de los mismos. En el marco de sus relaciones sociales, siempre, en el marco de las relaciones sociales. Creo que tal vez sea interesante visualizar las metodologías tradicionales con enfoques más participativos y colaborativos, que yo creo que en el caso del trabajo social comunitario se ha hecho. En el trabajo comunitario se habla de, ¿no?, metodologías de la investigación de acción participativa, ¿no?, toda esta noción participativa que ahora, pues, hasta el Fondo Monetario Internacional, hay que impulsar la participación ciudadana, ¿no?, que es como un eje transversal que ahora permea todo. Entonces creo que hay que analizar también el tema de cómo los enfoques participativos o colaborativos pueden impactar también más ahora las metodologías tradicionales. La metodología tradicional también creo que un elemento contemporáneo se tiene que vincular a la incidencia en política pública o incidencia en política institucional, que siempre la metodología de la comunidad aislada haces tú, cierras tu caso y ya, cierras tu grupo y ya. La comunitaria, pero que tampoco tan explícitamente plantea cómo lo comunitario puede convertirse en incidir en la política pública. Entonces creo que también es una elaboración interesante que se puede desarrollar, ¿no?, como la metodología tradicional desde una perspectiva de niveles de integrales de dimensión puede impactar a la política pública y lógicamente relacionarla con otros temas como el tema propiamente de las redes sociales, ¿no? No las redes tecnológicas, sino las redes sociocomunitarias, ¿no?, todo el trabajo y el enfoque de redes, que hay también muchas propuestas. El trabajo del empoderamiento, muy vinculado con el tema del protagonismo de los sujetos, ¿no?, como se vincula la metodología, porque una de las críticas más fuertes a la metodología tradicional siempre fue que era una metodología de control y de adaptación. Esa es como una de las grandes críticas. Es una metodología que lo que busca es controlar a las personas, ¿no?, adaptarlas al medio, crear situaciones de no conflicto, no problema, ¿no?, frente a temas del empoderamiento, donde esa metodología puede generar también posiciones de poder diferentes, ¿no? Y lógicamente mirar, yo creo que el tema de la metodología tradicional se tiene que mirar ahora pues también con las nuevas tecnologías de la información, aplicaciones que ahora se están haciendo. Yo por lo menos conozco de trabajo comunitario, ¿no?, y muy instrumentales, ¿no?, sobre estudio social, estudio socioeconómico digital, diario de campo digital, aplicaciones, les digo, más bien por ejemplo de intervención en crisis, pero que implican un trabajo muy interesante de las nuevas metodologías de la nuevas tecnologías de la información. Yo creo, por ejemplo,
ejemplo, que esta metodología tradicional hay que mirarla, les digo, es solamente como una entrada para, vamos a ver otros temas ahora, metodológicamente hablando, trabajo social en salud, pero que va a ser muy importante como la vemos con una mirada diferente. Creo que yo personalmente les quería poner, con esto voy a acabar, el ejemplo de una metodología que se utiliza mucho ahora en diferentes ámbitos también, mucho el tema de adicciones, de hecho Alcohólicos Anónimos en algún sentido la retoma, que es la metodología de las comunidades terapéuticas. Como, por ejemplo, la comunidad terapéutica, el trabajo fundamentalmente es grupal, pero también hay un trabajo de caso específico, pero lo fundamental es lo grupal, ¿no? Así como lo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? El grupo como fundamento, y luego tiene su dimensión personal, casos específicos que también llevan y dan seguimiento, el tema familiar y el tema comunitario incluso. O sea, como una metodología que no es estrictamente de trabajo social, pero que retoma la dimensión de trabajo social para tener una metodología muy integrada. Y se utiliza para drogadictos anónimos, neuróticos anónimos. Todo lo que es adicción se utiliza mucho, ¿no? Nos tocó trabajar acá en el IASIS, un modelito también de población de calle, y claro, o sea, la gente decía, pues es que eso es trabajo social, porque es trabajar en grupo, trabajar con los casos específicos, hacerle su expediente, su diagnóstico social, familiar a cada quien, ¿verdad? Sí, es un grupo, pero ese grupo tiene diferentes individuos, aunque las personas son... Esta metodología fundamenta el grupo, ¿no? O sea, su fundamento es el grupo y va hacia abajo, va hacia la familia y va hacia arriba. Hay metodologías que están más enclavadas en lo comunitario, meten a la familia, meten al grupo y meten a las personas. O hay metodologías más de caso, ¿verdad? A lo mejor muchas veces en los hospitales hay un caso. El paciente tal, mira, el paciente, esta familia, es la familia, la comunidad, sus amigos, lo laboral, ¿no? Entonces es muy importante, creo que esta visión de la metodología tradicional, creo que debe de haber como una revisión contemporánea, ¿no? Y ahorita apenas, por eso, cuando planteamos este tema, ¿no? Me metí, estoy revisando a los autores clásicos para ver cómo desde ahora, un siglo después, puedes ver y puedes generar este tipo de situaciones, ¿no? Muy bien, pues esto les digo es la entrada al módulo. Ya tenemos a nuestra siguiente ponente, que le vamos a dar un recibimiento a una querida amiga,